están sintonizando la estación de televisión. We greet each one of the ones that are watching from TV. Y es una bendición poder estar nuevamente aquí en la casa de Dios. And it's a blessing to be in the house of the Lord. Vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. We're going to speak about the wisdom of God. Quiero darle una pequeña introducción I want to give you a small introduction de lo que estuvimos compartiendo en la primera reunión. of what we were sharing in the first service. Y vamos a seguir hablando acerca de sabiduría de Dios. And we're going to continue speaking about the wisdom of God. Está la sabiduría de Dios There's the wisdom of God, y también está la sabiduría de este mundo. and then there's the wisdom of this world. Hay una gran diferencia There's a difference between them. acerca de la sabiduría que viene de Dios y la que está en este mundo. About the wisdom that comes from God and the wisdom that comes from this world. Dice la Escritura, The scripture y says, vamos a ir al libro de Efesios, and we're going to go to the book of Ephesians, capítulo 5, verso 15. chapter 5, verse 15. Efesios capítulo 5, verso 15. Ephesians chapter 5, Si tiene verse usted su 15. libreta, puede anotar. If you have a notepad, please write this down. Filipenses capítulo, Efesios 5, 15, perdón. Efesios. Ephesians 5, 15. Dice la Escritura, The scripture says the following. mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Dice la Escritura, The scripture says, diga conmigo, ver, say with me, see cómo vamos a proceder, how we will proceed, cómo vamos a caminar, how we will walk, cómo vamos a vivir. how we will live. Y la Biblia dice And the scripture says, que andemos como sabios. Diga conmigo, sabios. but say with me, as wise. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. We're going to place it on the screen. Dice no como necios. It says, but not as fools. ¿Qué es una persona necia? Who is a person that is the fool? La Biblia lo describe como dice el necio en su corazón, no hay Dios. The Bible describes it as, for example, the foolish say there is no God. Y el apóstol nos exhorta And the apostle exhorts us a caminar con sabiduría. to walk with wisdom. Diga conmigo, sabiduría. Say with me, wisdom. Sabiduría. Wisdom. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. What do we need? Usted Wisdom. necesita, como padre, usted necesita sabiduría. What you need is wisdom. Como esposo, usted necesita tener sabiduría. As a husband, as a father, you need wisdom. En su matrimonio, usted necesita la sabiduría. In your marriage, you need En la wisdom. familia, usted necesita sabiduría. With your family, you need wisdom. En los negocios, se necesita sabiduría. In business, you need wisdom. Ministerialmente, necesitamos la sabiduría. In a ministry aspect, you need wisdom. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar con sabiduría? Diga conmigo, con sabiduría. So how do we walk with wisdom? Sabiduría del cielo. With wisdom from above. Quiero que vaya conmigo And I want you to go with me a Santiago capítulo 3, verso 15. to the book of James. Santiago capítulo 3, verso 15. James 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino dice que es terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. It says this wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. Entonces, aquí el apóstol está hablando acerca de la sabiduría de este mundo. So the apostle speaking about the wisdom of this world. Dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es que terrenal, animal y diabólica. It says that this wisdom is not the wisdom that descends from above, but is earthly, is essential, and demonic. Usted sabe que hay un movimiento en el mundo You know that there's a movement in the world donde quieren reducir la población del mundo. that they want to reduce ¿Cuándo han escuchado esa noticia? the world's population. How many have heard this? ¿Sabe lo que están diciendo? Que quieren matar You see, what they want to do is to kill off a cierta cantidad de habitantes en la tierra, a certain part of the population porque la tierra está
sobrepoblada. because the earth is overpopulated. Cuando la Biblia dice When the Bible que says Jesús no vino a matar, sino that- que Jesús vino a dar ¿qué? Vida. that Jesus did not come to kill but to give life. Y si un ser humano nace, And if a human being is born, nace porque Dios sopla su espíritu de vida they're born because the Spirit blew upon them, sobre la vida de esa criatura. upon the life of that Pero creature. hay un grupo de personas que están trabajando para querer desaparecer la humanidad. But there's a group of people that are trying to destroy the population. Y la Biblia lo describe como una sabiduría terrenal, animal y diabólica. And the Bible describes it as an earthly, sensual, and demonic wisdom. Diga conmigo, yo necesito la sabiduría de lo alto. Say with me, I need the wisdom from above. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de dónde? Del cielo. Not the wisdom of this world, but the wisdom Yo that quiero comes from above. rápidamente describirle qué es la palabra sabiduría. I want to describe to you quickly what is the word De wisdom. acuerdo a lo que un diccionario la describe. According to a dictionary, how it is described. La palabra sabiduría es un conjunto de conocimiento The word wisdom is a conjunction of knowledge que se adquiere that is acquired por estudio due to study o por experiencia. or by experience. Se lo vuelve a repetir. I'm going to repeat it once La again. palabra sabiduría The word wisdom está definida como un conjunto de conocimientos is defined as a conjunction que la persona la recibe of knowledge that a person receives it por estudio o por experiencia. due to study or due to an experience. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la sabiduría? But what does the Bible say about Diga wisdom? conmigo, yo necesito la sabiduría de Dios. Say with me, I need the wisdom of God. Para tomar decisiones usted necesita tener sabiduría. To make decisions, I need to have wisdom. Para vivir usted necesita sabiduría. To live, you need wisdom. Necesitamos la sabiduría de Dios. You need the wisdom of La God. pregunta es, muchos se preguntan, ¿cómo yo puedo recibir la sabiduría de Dios? The question is, how do I receive the wisdom of ¿Cómo God? puedo yo recibir el conocimiento de Dios? How do I receive the knowledge of God? Porque la sabiduría de Dios Because the wisdom of God es donde está su conocimiento, is where your knowledge es is, donde está su revelación, where your revelation es donde is, están los misterios escondidos. where the hidden secrets Y are. necesitamos esa sabiduría. And we need that wisdom. No la sabiduría de este mundo, Not the wisdom of this porque la world. sabiduría de este mundo la describen como animal, terrenal y diabólica. Because the wisdom of this world is described as an earthly, essential, and demonic wisdom. Quiero que vaya conmigo. I want you to go with me Proverbios capítulo 2, verso 6. to the book of Proverbs chapter 2 verse 6. Proverbios 2, verso 6. Proverbs 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. ¿Quién es el que da la sabiduría? Who gives wisdom? Dios. The Lord. Porque Dios es un Dios sabio. Because God is wise. Él es entendido. He is understanding. Él tiene todo el conocimiento. He has all the knowledge. Escuche, Listen, hay cosas there are things que Dios quiere darnos. that God wants to give us. Hay cosas que Dios quiere entregarnos. There's things that God wants to give us. Pero Dios lo primero que va a hacer en nuestra vida es darnos sabiduría. But the first thing that God will give us is wisdom. Porque si usted no tiene sabiduría, Because if you are not usted no va a wise, ser un buen mayordomo de lo que Dios le va a dar. you will not be a good steward of what God will give Porque you. algunas personas echan a perder lo que Dios les está dando. Why do people mess up what God has given them? Porque no tomaron en cuenta Because they didn't take into account que para poder mantenerse that to be able to y stand para poder ir hacia adelante and to be able to move se forward, necesita la sabiduría de Dios. you need the wisdom of God. La sabiduría de Dios tiene un comienzo, un inicio, The wisdom of God has a beginning, tiene un origen. an origin, Y nosotros tenemos que entender este principio. and we need to understand this principle. La Biblia dice que Dios es el que da la sabiduría. The Bible says that God will give wisdom. ¿Y Dios es el que da qué? And God is He who gives. El que da el conocimiento. He who gives the knowledge. Vuelvo a ponerlo. Repeat it. Y él, y de su boca, ¿qué es lo que viene de su boca? Conocimiento e inteligencia.
From his mouth come knowledge and understanding. ¿Cuántos quieren el conocimiento de Dios? How many want the knowledge of God? El profeta Oseas dice estas palabras. The prophet Hosea says the El pueblo following de Dios words. fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. He said the people of God perished due to a lack of knowledge. Le faltó conocimiento, They le faltó lack sabiduría. knowledge. They lack wisdom. Diga conmigo, yo necesito Say with sabiduría. me, I need Yo wisdom. necesito sabiduría para lo que Dios va a poner en mis manos. I need wisdom for what God will Porque lo place que in Dios my va a poner en hands. mis manos se va a multiplicar. For what God will place in my hands Lo will que be Dios va a poner en mis multiplied. manos se va a expandir. What God will place in my hands, it will be Lo que great. Dios me va a dar va a ser para bendecir mi vida y bendecir la vida de otros. What God will give me will be to bless my life and to bless other people's lives. Pero yo necesito sabiduría del But I cielo. need wisdom from above. Mire lo que dice la Biblia Look at what the Bible says. acerca de lo que es realmente el principio de la sabiduría. What the beginning of wisdom is. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbios 1:7 dice. Proverbs 1:7 says, Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? what is the beginning of knowledge or wisdom? El principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Is to have fear of God. El tener temor a Dios, yo les compartía en la primera reunión, Having fear of God, like we were sharing the first service. algunos lo describen como tenerle terror a Dios. It's like someone being horrified of Es como God. aquella persona que le falla a Dios, Or a person that's afraid of failing. o aquella persona que se equivoca, Or that person that makes a mistake. piensa que Dios lo va a pisotear, piensa que Dios lo va a destruir y que piensa que Dios lo va a deshacer. Thinks that God will step on them and destroy them. Tienen esa imagen They have that image del temor hacia Dios, of the fear of God. pero eso no es el temor a But Dios. that is not the fear of El God. tener temor a Dios The fear of God es tener amor a Él. is to have love towards Him. Aunque hayas cometido un error, Even if you made a aunque mistake, hayas fallado, even if you aunque le failed hayas Him, dado la espalda, even if you gave aunque your hayas back dejado to de Him, orar, even if you aunque hayas did dejado de wrong, servirlo, even though vuelves a Él. you turn to Him. Ese es el amor hacia Él. That is the fear Porque of la God. Biblia dice que aún siendo infieles, Él permanece fiel. Because the Bible says that even being unfaithful, He remains Dice faithful. que cada mañana son nuevas su It says that misericordia. His mercies become new every Entonces, single el morning. principio de la sabiduría, So the beginning of el wisdom, principio de la inteligencia, the beginning of el intelligence, principio del conocimiento de Dios para mi vida. the beginning of the understanding of God for my life. ¿Cómo me voy a conducir? Where will I be ¿Cómo voy a directed? vivir? How will I ¿Qué es lo live? que voy a hablar? What will I speak? ¿Con quiénes me voy a relacionar? Who will I have relationship with? Yo necesito tener amor a Dios I need to primero. have the love of God first. Lo primero no es el techo, The first thing is lo not primero no es el vestido, what I dress. lo primero no es la comida, The first thing is not food. lo primero no es cuál sea mi necesidad. Whatever your need may be is not Jesús first. dijo, Jesus said, busque mi reino, seek my kingdom, busque mi justicia seek my y todo righteousness, será añadido. and everything shall be added Eso es on. sabiduría. That is wisdom. No es que busques resolver problemas primero, It's not that He will resolve your problems no es first. que busques arreglar tu vida primero. It's not that He's going to fix your life first. No, hasta que yo deje de hacer esto voy a Oh. buscar a Dios. Not until I stop doing this, I will seek God. Esa no es la sabiduría de Dios. That is not the wisdom of God. Ah, no, pastor, hasta que todo se arregle, yo me comprometo a meterme en las cosas de Dios. Oh, Pastor, when everything gets resolved, I commit Eso to be no in es the la things of sabiduría God. de Dios. That is not the wisdom from above. La sabiduría de Dios comienza cuando tú lo buscas a Él primeramente. The wisdom of God begins when you first of all seek Him. ¿Sabe lo que David decía? You know what David would say? Lámpara a mis pies A light to my feet es tu palabra is your word, y es lumbrera mi camino. and it lights up my Cuando es path. lo primero Él, When He is first, yo vivo alumbrado. I live a life that is Yo vivo en lit medio de up. la luz.
I live in light. Aunque esté en medio de necesidades, Even if I'm in the middle of aunque esté need, rodeado de problemas, even if I have problems, estoy alumbrado por su palabra. I am lit by His Y word. su palabra es sabiduría. And His word is Él wisdom. me da dirección. He gives me the direction. Él me guía. He guides me. Él me dice qué es lo que debo y qué es lo que no debo de He hacer. tells me what I should and shouldn't do. Esa es la sabiduría de Dios That is the wisdom of God en su inicio y en su principio. in His beginning. Proverbios capítulo 2, Proverbs chapter 2, verso 6. verse 6. Vaya conmigo a Proverbios 2, Go with verso me to 6. Proverbs 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Jehová, Dios. For the Lord gives wisdom. No es el conocimiento el que te da la sabiduría. It's not knowledge that gives you wisdom. No es saberte la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. It's not knowing the Bible from Porque Genesis muchos, to Revelation. saben la Biblia, hasta los demonios dicen que se la saben. Because many know the Bible, even the demons know the Bible. Pero una cosa es leer la Biblia, estudiar la Biblia, One thing is to read and to study the Bible. y otra cosa es conocer al Dios de la And Biblia. another thing is to know the God Es of the tener un Bible. encuentro con el Dios de la Biblia. Is to have an encounter with the God Porque of the cuando tú Bible. tienes un encuentro con el Dios de la Biblia, Because when you have an encounter with the tú God of the eres Bible, transformado de gloria en gloria. you are transformed from glory to glory. Tú vas de poder en poder. You go from power to Eres power. renovado. You are renewed. Recibes nuevas You fuerzas. receive new Eres strength. empoderado con el Espíritu You Santo. are empowered with the Holy Spirit. No sé si usted lo está entendiendo. I don't know if you're understanding De this. Dios viene la sabiduría. The beginning of wisdom. De Dios viene la inteligencia. From God is where wisdom and knowledge comes from. Hay personas You see, there are people que están en una gran enredadera that are wrapped around de problemas. of problems. Y le dicen, Señor, And they say, Lord, ayúdame, help me. resuélveme este problema. Resolve this problem for me. Es que Dios no te va a resolver problemas. God's not going to resolve your problem. Dios no te va a resolver en el problema que te metiste. God's not going to resolve the problem that you got Lo que yourself Dios te into. va a dar, What God will do si te arrepientes, is that if you si repent, lo buscas, if you seek te va a Him, dar sabiduría. He will give you the Te va a dar wisdom. las llaves He will give you the para keys salir de donde a donde te metiste. to get out from where you put yourself Ese es in. el problema de muchas personas That's the problem that many que people piensan que have. Dios va a descender del cielo y les va a resolver todo, That they think God's going to descend from heaven and fix everything. pero no quieren compromiso con Dios. But they don't want commitment No with quieren God. buscarlo. They don't want to seek Him. Entonces Dios no te va a resolver nada. So God's not going to resolve anything. Diga conmigo, yo necesito sabiduría del cielo. Say with me, I need the wisdom from heaven. Y el comienzo de la sabiduría es que usted lo busque primeramente a Él. And the beginning of wisdom is for you to seek Y Him. Él te va a dar conocimiento, And He will give you knowledge. Él te va a dar la salida He will give you the exit para que tú puedas salir de cualquier situación o circunstancia que for, estés. for you to get out of that situation you're facing. Escuche lo que la Biblia dice. Listen to what the Bible says. Proverbios 18. Proverbs 10:8. Proverbios capítulo 10, verso 8. Proverbs chapter 10, verse 8. Dice, el sabio de corazón recibirá ¿qué? Los mandamientos, mas el necio de labios caerá. It says, the wise in heart will receive commands, but a parting fool will fail. Entonces, el del corazón sabio, So he who has a wise heart, ¿qué es lo que recibe? what will they receive? Los mandamientos. Commands. Recibe lo que Dios tiene para su vida. They receive what God has for their lives. Mas el que es necio de labios But the parting fool caerá. will fail. Entonces, si usted tiene a Dios en su vida, So if you have God in your lo que heart, está diciendo este proverbio, this proverb is saying, entonces usted va a recibir todo lo que Dios tiene para usted. you will receive everything God has for Todas you. las bendiciones que Dios tiene para su casa, All the blessings para God su has for hogar, your house, para su familia, for your family, para sus generaciones, for your porque generations. usted tiene un corazón sabio. Because you have a wise heart. Dice Proverbios, And Proverbs says, capítulo 8, verso 35. 8:35. chapter 8, verse 35. Porque el que me halla, hallará la vida.
For whoever finds me finds life. Está hablando de la sabiduría. He's speaking of wisdom. Y alcanzará el favor de Jehová. And obtains favor from the Lord. El favor de Jehová. The favor of the Lord. Que Dios esté contento, que Dios esté feliz contigo. For God to be happy and joyous of you. Dice, el que me halla, He who finds el que me. encuentra la He sabiduría. who finds wisdom. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Yo decía hoy en la mañana I would say earlier in the morning que cuando Jesús le promete el poder del Espíritu Santo a la iglesia, that when Jesus promised the power of the Holy Ghost to the church, les dice, ustedes van a recibir un poder. He told them, you're going to receive a power. Un poder que los va a llevar hasta lo último de la tierra. A power that will take you up to the end of the earth. Le está diciendo, no va a haber nada que los detenga. He's telling them there's nothing that will stop you. Los van a perseguir, They will persecute los van a you. acusar, They will accuse se you. van a levantar en contra de ustedes. They're going to rise up against you. Algunos de ustedes van a tener que morir, Some of you will have to die, pero nada los va a detener. but nothing will stop Cuando you. le dice, y va a recibir el poder del Espíritu Santo. And when He says you will receive the power of the Holy Spirit, Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia, what Jesus is telling the church yo les voy a dar sabiduría. is I will give you Porque con wisdom. la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Because with the presence of the Holy Spirit in our viene la lives, sabiduría de Dios, wisdom comes viene to el us. conocimiento de Dios, The knowledge of God comes. viene la inteligencia. The intelligence. Cuando hablo y cuando no hablo. When I speak and when I don't. Cuando abro mi boca y cuando la tengo que cerrar. When I open my mouth and when I have to close it. Entonces, Jesús sabía So Jesus knew que la iglesia necesitaba sabiduría. that the church needed wisdom. ¿Cómo iban ellos a responder? How they were going to ¿Cómo ellos se respond. iban a conducir? How they would act. Jesús lo había visto en sus discípulos. Jesus had seen it. Cuando Jesús fue arrestado, When Jesus was arrested, dice que sus discípulos huyeron. it says that his disciples fled. Pedro lo negó. Peter denied him. Lo que operó en la vida de Pedro fue esa sabiduría humana. What operated in Peter's life was that human wisdom. Me metí en un problema. I got myself in a ¿A qué problem. horas vine a meterme en las cosas de Dios? What time did I step Mejor into me things hubiera of God? quedado pescando, mejor. I should have stayed fishing. Entonces Jesús sabía So Jesus knew que los religiosos en aquellos tiempos se iban a levantar, that the religious people of those times would rise up, que los iban a perseguir, that they were que persecuted, iban a haber problemas, that there would be que iban a haber problems, situaciones difíciles. that there would be difficult situations. Entonces Jesús sabía que la iglesia necesitaba sabiduría. So Jesus knew the church needed Cuando wisdom. usted está bajo presión, When they are under oppression, ¿cuántos se han encontrado alguna vez de su vida bajo una presión? how many of you have been in a moment in life under oppression, En problemas, situaciones. in problems, Usted situations, necesita una sabiduría de Dios and you need the wisdom of para God poder salir de ahí. to get out of there. Sale de ahí You get out of there, o empeora las cosas. or you make things worse. Y Dios no quiere que las cosas se empeoren. And God doesn't want things to get Dios quiere worse. que los problemas se solucionen. God wants the problems to be resolved. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Otro proverbio Another proverb es el proverbio 13, verso 10. is chapter 13, verse 10. Mire lo que dice Proverbios 13:10. Look at what Proverbs 13:10 says. Ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda. It says, by pride comes nothing but strife. ¿Qué es lo que hace la soberbia? What does pride do? ¿Qué es una persona soberbia? Who's a prideful person? Es una persona que no acepta sus errores, A, sus equivocaciones. a person who doesn't admit their mistakes. Es una persona que piensa que está bien y que todos están mal. A person who thinks that everything they do is fine. Pero la Biblia dice, But the Bible says, más con los avisados está ¿qué? it says, but with the well advised La sabiduría. is wisdom. Yo necesito sabiduría. I need wisdom. Situaciones difíciles, Difficult situations, problemas, problems, necesito sabiduría. I need wisdom. ¿Cómo responder? How do I respond? ¿Cómo hablar? How do I speak? Escuche, aún en el matrimonio, Even in marriage, todos los que estamos casados,
all of us that are married, No vamos a decir, no, pastor, yo no hemos tenido ningún problema en el matrimonio. you're not going to say, Pastor, we haven't had a problem in our Somos marriage. mansas palomitas, dicen. We're all little doves. Siempre hay un momento There's always a moment difícil en el matrimonio. that is difficult in marriage. Uno dice una cosa, One says one thing, el otro alza la voz the other one raises y el the otro la voice, alza más alto. and the other one Y raises it piensan que more. por alzar más alto la voz esa es la autoridad. And they think that because they raise their voice Pero more, la there's Biblia more dice- authority. But the Bible says, ¿Qué dice? it says, Más con los avisados está la sabiduría. but with the well advised is wisdom. Entonces yo necesito sabiduría. So I need wisdom. ¿Cómo voy a responder? How I will answer. Es la realidad de la vida. Hay problemas en el The matrimonio. quality of life, there's always problems in marriage. Hay situaciones. There's situations. Tanto el hombre como la mujer necesitan la sabiduría. The man as the woman need the wisdom of God. Esto no es que usted le va a tirar la pelota. This is not about you just throwing the ball at them. Esto te toca a ti. This is not about No, it's es your que me turn. me toca a mí. No, or it's my turn. Usted necesita sabiduría. You need wisdom. Cómo responder, How to respond. cómo conducirse. How to conduct yourself. Porque una palabra que salga de su boca Because the word that comes out of your mouth puede causar un gran problema. can do harm. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Aún como padres Even when parents, necesitamos sabiduría para poder dirigir a nuestros hijos. we need wisdom. ¿Sabía usted que una palabra que usted le diga a un hijo You know that a word that you tell your son le puede apagar la llama de fuego que está en la vida de él? can La end pasión para servir a Dios. the flame that is within them. El hecho que un padre The o una madre passion sean for God. pasivos espiritualmente. The reason that a parent is spiritually dead, Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. and I want you to understand this. Yo puedo ser pasivo como padre, como papá. I could be passive as a Pero si yo tengo un hijo o una hija que es violento, hablando espiritualmente, But if I have a son or a daughter who is spiritually violent, yo tengo que pedirle a Dios sabiduría. I need to ask God for wisdom. Yo tengo una generación de profetas en mi casa. I have a generation of prophets at home, Y yo tengo que tener sabiduría cómo dirigir a cada una de ellas. and I need to have the wisdom how to direct myself Porque ese to es mi them. deber como sacerdote. Because it is what I have to do as a Como priest. padre biológico, As a biological es una father, cosa. Es una cosa, como It's padre one biológico. thing. Pero como un padre espiritual es otra cosa. but as a spiritual father is another thing. Porque cada una de ellas es diferente. Because each one of them is different. Entonces yo necesito sabiduría. So I need wisdom. Sabiduría del cielo. Wisdom from heaven. Porque dice la escritura que con los avisados está la sabiduría. Because the Bible says that wisdom is with the well advised. Dice Proverbios 13, ahí mismo 13:13. Proverbs 13:13. Vaya a ser 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. It says, he who despises the word will be destroyed, but who fears the commandment will be rewarded. Hay un pasaje que dice que el que menosprecia la disciplina, There's a verse that says that he who despises discipline, dice que Dios no te ve como un hijo. that God sees them. Dice que al hijo que Dios ama lo disciplina y lo corrige. Because the son that God loves, he disciplines them and corrects Y them. dice este proverbio And this proverb que el que says menosprecia el precepto that he who despises the word dice que va a perecer. will be destroyed, Mas el que teme el mandamiento será recompensado. but he who fears the commandment will be rewarded. Y volvemos al punto. And we return to the point. ¿Qué necesito? What do I need? Sabiduría Wisdom del cielo. from above. Porque si tengo la sabiduría del cielo, Because if I have the wisdom from voy a above, recibir todo lo que Dios tiene. I will receive everything has. Cuando estoy diciendo que todo lo que Dios tiene para mi vida, When I say everything that God has for my life, no me estoy refiriendo las palabras que Dios viene a decirme, hijo, te amo, I'm not speaking only about the words that where he says, estoy son, contigo, son, I love you, te I'm voy a with you, ayudar, I love you. no temas, Do not be afraid, esfuérzate, sé valiente, be courageous. sino que también me estoy refiriendo And que cuando venga Dios that when God comes y Dios me corrija and God y corrects Dios me me, diga, eso no es correcto,
And he says, that is not right. Eso está malo. That is Yo wrong. tengo que aceptarlo. I need to accept it. Aceptar mis equivocaciones y mis errores. Accept my wrongdoings and mistakes. Todo lo que Dios tiene para mi vida. Everything that God wants for my life. No solamente las palabras de afirmación, de ánimo que Dios tiene. Not only the words of affirmation and confirmation that God has Porque for me. muchas veces Dios va a venir, mire, Because God will come a many jalarle la times orejita. and come pull your ears. Por aquí te dije. He's gonna say, I told you through Y here. estamos, no, es que me quiero ir por aquí. No, Por it's God doesn't want to aquí go te through estoy here. diciendo. No, I'm telling you through here. Por aquí es por donde tienes que irte. This is where you have to go through. Diga conmigo, sabiduría. Tell the person on your side, wisdom. Necesitamos sabiduría. We need wisdom. Santiago capítulo 1, verso 5. James chapter 1 verse 5. Santiago 1, James 1 verso 5. verse Dice, 5. And it y says, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. it says, if any of you lacks wisdom. ¿Ha escuchado usted una frase que dice, le falta un 5 para el peso? Have you heard a phrase that person is lacking ¿Ha something? escuchado esa frase que Have you dice, heard that phrase? como dando a entender, estás equivocado In other words, you're wrong o no sabes nada? or you don't know anything. Pues aquí dice, si a alguno le falta la sabiduría, ¿qué dice? If anyone lacks ¿A wisdom, quién se la va a pedir? who will you ask for it? A Dios. God. Dame sabiduría, Give Señor. me wisdom, Lord. ¿Cómo edifico esta casa? How do I edify this ¿Cómo house? dirijo mi matrimonio? How do I lead ¿Cómo my dirijo a marriage? mis hijos? How do I lead my Dame children? sabiduría, Dios. Give me wisdom, God. Pídasela a Dios, Ask God, el cual da. ¿Qué dice? who Al pastor, gives to all, al predicador, a la predicadora, ¿a quiénes? who just gives to the pastor, the preacher, to who? El cual la da a todos. Diga conmigo, a todos. Who gives to all. Say with me, all. La sabiduría es para todos. Wisdom is for everyone, Y mire qué poderoso, abundantemente. liberally Abundantemente y Liberal. sin reproche and without le reproach, será dada. and it will be given to ¿Usted him. cree que Dios no está interesado que usted tenga sabiduría? You think God's interested in you having Claro que wisdom? Dios está interesado. Of course He is. Pero Dios no te puede dar algo que usted no se lo pida y no lo desee. But God is not going to give you something you don't ask for. Dios te va a dar God will give it to cuando you. tú le pidas y lo desees de verdad de When corazón. you ask for it and you truly desire it, Él te va a dar esa sabiduría. He will give you that Y wisdom. escuche, la sabiduría Listen, wisdom es una llave. is a key. Diga conmigo, es una llave. Say with me, it's a key. Es una llave que te va a abrir puertas. It's a key that will open doors. Es una llave que te va a conectar con personas. It's a key that will connect Es you una with llave people. que va a hacer cosas sobrenaturales. It's a key that will do supernatural Esa es la things. sabiduría. That's what wisdom is. Yo compartí en la mañana acerca de José. In the morning, I would share about Joseph. La Biblia dice que José salió de 17 años de su casa. The Bible says that Joseph left his house or was taken from his house at the age of 17. Él era un soñador. Joseph the dreamer. Pero ¿sabe dónde comenzó su llamado? But you know where his call began? En una cisterna. In a pit. Sus propios hermanos lo metieron ahí. His own brothers placed him there. Lo iban a matar y no lo pudieron matar. They were about to kill him. And they Lo didn't. vendieron. They sold him. Estuvo en la cárcel He was in jail durante 13 años. for 13 years. Fue procesado. He was processed. Pasó cosas difíciles. He went through difficult things. Pero una de las cosas que yo leo en toda la historia de José, But one of the things I see in Joseph's story, dice la Biblia, the Bible says, y Jehová estaba con José. and the Lord was with Y lo que Joseph. José hacía prosperaba. And what Joseph did would prosper. Usted puede estar en la peor situación de su vida, You could be going through the worst situation in pero your la life. situación no determina tu condición, But that does not determine your es tu condition. relación con Dios. It's your Y relationship. José with- tenía una relación con Dios. And Joseph had a relationship Y la with Biblia God. dice And the Bible que un says día lo mandaron a llamar that Pharaoh called them. delante del faraón. They placed him in front of Pharaoh. El faraón tuvo un sueño, nadie lo podía interpretar. Because Pharaoh had a dream and no one could interpret the dream. Y José le interpretó el sueño.
And Joseph interpreted Y that no dream. solamente se lo interpretó, Not only did he do that, le dijo he told him qué era lo que tenía que hacerse. what was it that he had to do. ¿Y sabe lo que el faraón dijo? And you know what Pharaoh said? Dígale que está a su lado, ¿sabe lo que el faraón le dijo? As a person on your side, you know what Pharaoh said? Yo creo que lo leamos. I want us to read it. Génesis capítulo 41, verso 37. Genesis chapter 41. Génesis 41, Genesis 41, verso 37. verse 37. Dice, It says, cuando José interpretó los sueños y le dijo al faraón, no solamente la interpretación, sino qué era lo que se debía de hacer. when Joseph gave him not only the interpretation, but also what he had to do, Porque hay personas que saben interpretar las cosas, because there's people that they know how to interpret things, lo que está sucediendo, lo que está pasando. what is happening, what is going on, Y eso cualquier persona lo puede hacer. and anybody could do that. Lo más difícil The most difficult thing is, es qué vas a hacer, what will you do? qué decisiones vas a tomar, What decisions will you make? hacia dónde te vas a dirigir, Where are you headed? con qué personas te vas a relacionar, What people you will surround a yourself quién vas a with? poner. Who you will listen to? Y José tenía todo ese conocimiento de Dios. And Joseph had all that knowledge from Y esta fue God. la respuesta del faraón. And that's why he gives the answer to Pharaoh. El asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos. So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. El verso siguiente dice, The following verse says, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? and Pharaoh said to his servants, can we find such one as this, a man who has the Spirit of God in him? Escuche, un hombre que no conocía a Dios A person who did not know God reconoce recognizes a un hombre de 30 años, porque ya José tenía 30 años de edad, a 30-year-old man, y dijo, tiene el Espíritu de Dios. and he says he has the Spirit of God. Porque no solamente me interpretó el sueño, Because not only did he interpret the dream, me dijo qué es lo que tengo que hacer con el sueño que tuve, he told me what did I have to do with that hacia dream, dónde me tengo que dirigir, where I needed to head, hacia a dónde tengo que ir. where I had to go. Y dice que no hay otro hombre And it says that there is no other man que tenga el Espíritu de Dios. that may have the Spirit of God. Imagínese usted que un hombre que no conocía a Dios, Imagine that a man who did not have God, no era un hombre que le oraba a Dios, he wasn't a prayer man, pero reconoció but he knew el espíritu de sabiduría que tenía José. the Spirit of wisdom. that Y sabe lo que Joseph me llama la carried. atención de la historia de José. And you know what calls the attention of the story of Joseph? José nunca bajó las manos. Joseph never lowered his hands. José nunca renunció a los sueños, Joseph never returned. aunque se sintiera como se sintiera. However he felt, Y Dios lo honró. and God Si hay honored him. algo que Dios honra, If there's something that es God la honors, valentía de un hombre y de una mujer. is the courage of a man or Que a no woman. importa la condición, That they don't care about the no condition. importa la guerra en la cual te encuentres, They don't care the moment that they're o con el facing, desánimo que estás luchando. or the discouragement that you're Dios battling va a with. honrar esa sabiduría. God will honor that Dios va a wisdom. honrar esa valentía. God will honor that courage. Y esa sabiduría de Dios And now wisdom of God que estaba en la vida de José. that was in Joseph's life. José le pudo haber dicho a Dios, Dios, ¿por qué mis hermanos me vendieron? He could have told God, God, why did my brother sell me? Mire, hay personas que solo se viven quejando. You see, there's people that are just complaining all the Todo les time. molesta. Everything bothers Se them. quejan de todo. They complain about Ay, es everything. que esto no me gusta. I don't like ¿Y es por this. qué pasó esto? Or I don't like ¿Y por qué that. sucedió esto? And what happened with this? Dios, si te estoy sirviendo, ¿por qué permitiste esto? God, if I'm following you, why is this going on? ¿Sabe lo que a Dios le llama la atención?
You know what caused God to tempt? Señor, no me importa lo que estoy pasando. Lord, I don't care what's going No on. entiendo por qué está sucediendo esto. I don't know why I'm going Pero through this. Señor, te voy a seguir amando. But Lord, I will Te voy continue a seguir loving you. buscando. I will Voy a continue seguir serving metido you. en tu presencia. I will continue being in your presence. Me voy a rendir cada día ante tu presencia. I will surrender every day in your presence. Eso es lo que a Dios le llama la atención. That's what God wants. El que ama, He who loves. escuche, el que ama Listen, he who loves algo o a alguien something or someone más que a él, more than him no puede ser su discípulo. cannot be his disciple. El verdadero discípulo Because a true disciple es un seguidor no de hombre, sino de is Jesús. a follower not of men but of Jesus. Y ahí está el principio de la sabiduría. And that is the beginning of Y wisdom. mire lo que sucedió. No hay otro que tenga el Espíritu de Dios. Verso siguiente. Listen what happened. There was no other man that had the spirit of God like that. Y dijo el faraón a José: And Pharaoh told, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay otro entendido ni sabio como tú. it says, then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. No hay otro There is no one que else tenga la sabiduría como tú la tienes. that is wise as you are. Este hombre lo reconoció. This man recognized. Y verso siguiente dice, And the following verse says, 40. Tú estarás sobre mi casa. you shall be over my house. Escuche Listen, lo que hace la sabiduría. what it was. Te abre puertas. What wisdom does, it opens doors. La gente que no conoce a Dios The people that don't know God va a reconocer will la recognize sabiduría que tú tienes. the wisdom that you carry. Y esa sabiduría va a ser honrada. And that wisdom will be honored. Esa sabiduría te abre puertas. That wisdom will open doors. Esa sabiduría te hace sentarte en lugares que otros no se pueden sentar. That wisdom will place you in places that no one can be. Diga conmigo, yo necesito esa sabiduría. Say with me, I need that Pero wisdom. ¿cuál es el principio? But what is the beginning? El amor hacia Dios. The love of God. El amor hacia Él. The love of God. Y termino con esto. And I conclude with this. Hay una historia There's a story en la Biblia, in the Bible, en el libro de Daniel, in the book of Daniel, en el capítulo 1, verso 8. in chapter 1, verse 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué propuso? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. But Daniel proposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine that he drank. Therefore he requested of the chiefs of the eunuchs that he did not defile himself. Daniel Daniel y un grupo de judíos and a group of young Jews habían sido llevados cautivos a Babilonia. were taken captive to Babylon. Estaban en una nación que no era su nación. They were in a nation that was not their nation. Tenían un rey que no era su rey. They had a king who was not their king. Pero esa no era una excusa o un pretexto But that was not an excuse para decirle a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que estemos en esta condición? to say, God, why are you allowing this? Ellos propusieron en su corazón They proposed in their hearts no contaminarse. to not defile Diga conmigo, themselves. contaminarse. Say with me, defile. Contaminarse. Defile. Hay personas There's people que han permitido contaminarse. that have allowed themselves to be defiled. Han comprometido su fe. They have compromised their Han faith. comprometido su fundamento. They have compromised their foundation. Pero yo vengo a decirle hoy, But I tell you today, hubieron jóvenes there were young men que tomaron una decisión. that made a decision. No vamos a permitir contaminarnos. We will not allow ourselves to be Vamos defiled. a buscar a Dios con todo nuestro corazón. We will seek God with all our Aunque no hearts. estemos en nuestra nación, That we may not be in our nation. aunque estemos en una condición difícil,
Even if we're in a difficult condition, vamos a buscar a Dios con toda nuestra fuerza. we will seek God with all our strength. Yo recuerdo hace muchos años atrás, I remember many years ago cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, when I was filled with the Holy Spirit, en el lugar donde yo estaba, the place where I was in. habían personas que tenían años de estar en el Evangelio. There were people that had been in the gospel for years. Y me decían, hermano Yamal, And they would say, Brother Yamal, tranquilo, hombre, calm down. llévesela tranquilo, Take it easy. tranquilito, llévesela. Take it calmly. Eso que usted siente ya se le va a pasar. That which you feel will end soon. Está en su primer amor. You're in your first love. Yo estaba encendido en fuego. I was in flames. Y yo dije, Señor, And I said, Lord, yo respeto a estas personas. I respect these Pero lo people. que está en mí no es una emoción. But what is in me is not an emotion. Es un fuego, Señor. It's a fire, Es una Lord. pasión por Dios. It's a passion for Y, God. y cuando yo veo a mis hijas, And when I look at my daughters, lo que yo más trato, ¿sabe qué es? Es que ese fuego siga ardiendo en ellas. what I see is the fire in their lives. Eso es lo que yo más trato. It's what I see. No sé si está entendiendo. I don't know if you're understanding. La contaminación. The defilement, A mí me quisieron contaminar they wanted to defile para me, vivir un evangelio acomodado. to live a evangelio gospel, pasivo. a passive Y me gospel. decían, tranquilo, lleve las cosas tranquilo. And they would say, take it easy. Pero había fuego dentro de mí. But there was a fire in me. Y yo dije, yo tomo una decisión. And I said, I make a Y sabe decision. lo que yo le dije, Señor, rodéame de gente de fuego. And I said, Lord, surround me with people Rodéame of de gente que fire. esté llena del poder del Espíritu Santo. Surround me with people that are filled with Y the Holy aparta de Spirit. mí, Señor, todo aquel que está frío, Señor. And Lord, do something with the people around me. La frialdad The coldness es una contaminación. is a contamination. Y Daniel lo sabía. And that Daniel knew that. Y mire lo que sucedió. Look at what happened. El verso 9 Verse 9. dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Now God had brought Daniel in the favor and the goodwill of the chief of the eunuchs. Es que cuando tú tomas decisión It's that when you make decisions de poner a Dios primero, and you place God ahí first, viene acompañada la gracia de Dios. the grace Ahí of viene God el favor will de come Dios. by. The favor Yo no sé will lo que come. ustedes tienen, I don't know what you want, pero está bien. but it's Les all voy right. a permitir lo que me están pidiendo. I will allow. No los vamos a contaminar We're not gonna contaminate you, y los vamos a respetar. and we're gonna respect you. Y el gran dilema en ese momento era, el dilema, lo que estaba pasando, And the thing what was happening era que ellos no iban a contaminarse con lo que el rey comía. is for them to not be defiled with food. Y la preocupación del eunuco And the worry of the eunuch era de que ellos podían morirse, is that they could die, mientras aquellos se alimentaban con las mejores comidas. while the others were being fed with the best food. Ellos solo iban a comer frutas y verduras, They would only eat fruits and vegetables, legumbres. legumes. Y dice, pero que Dios le dio ¿qué? Gracia. But it says that God gave them grace Y le dio buena voluntad. and gave them goodwill. Diga conmigo, ¿cuál es el resultado? Say with me, what is the result? Es que yo le voy a decir una cosa. I'm gonna tell you one Cuando thing. usted determina buscar a Dios When you determine to en seek su God casa, in your house, en su matrimonio, in your marriage, con sus hijos, with your children, va a haber un resultado. there will be a result. Diga conmigo, va a haber un resultado. Say with me, there will be a result. Es que Dios no hace las cosas debajo de la mesa. Dios las expone al mundo. God doesn't do things under the table. Lo He que ellos, exposes escuche, it. lo que ellos estaban decidiendo iba a ser expuesto al mundo. What they were choosing would be exposed to the world. Lo que José hizo fue expuesto al mundo. What Joseph did was exposed to the world. Lo que los apóstoles ellos hicieron, su decisión fue expuesta al mundo. What the apostles did with their decisions was exposed to the world. Y el verso, vamos al verso 17. And verse 17 says, Verso 17. Dice, ahí mismo de Daniel 1, verso 17. verse 17 says, Daniel 1:17. Daniel 1:17.
Y a estos 4 muchachos, está hablando de 4, As for these 4 young men, era Daniel, it was Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. A estos 4 muchachos, These 4 young men, Dios le dio ¿qué? God gave them Conocimiento knowledge e inteligencia and skill en todas las letras in all literature y en ciencias. and in wisdom. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. And Daniel had understanding in all dreams and visions. Es que cuando tú buscas a Dios, Is that when you seek no de God, boca, not de labios, out of, just sino de lips, corazón, but out of your heart, sinceramente, sincerely, Dios te va a dar sabiduría. God will give you Dios te va a dar wisdom. inteligencia. God will give you intelligence. Dios te va a dar conocimiento. God will give you Y knowledge. dice la Biblia And the Bible says, que Dios le dio, diga conmigo, Dios say with me, no God, es el pastor, it's not a no es pastor, la iglesia, it's not the church, es Dios el que te va a dar. it's God who will give you. Ay, pastor, ¿y por qué Dios no me da? Oh, pastor, why doesn't God give me? Examínese, Examine yourself. vea su corazón, Look at your heart. qué evangelio está viviendo, What gospel are you living? cómo está sirviendo a Dios, How you're serving cómo lo está God? buscando. How you're seeking Him? Yo no puedo ofrecer lo que no tengo, I can't offer what I don't have. pero dice la Biblia, But the Bible verso says, siguiente, the following verse, el verso 18. verse 18 says, Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. it says, now at the end of the days, when the king had said that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in front of Nebuchadnezzar, Y el rey habló con ellos. and the king interviewed them. ¿Y qué dice? And it says, Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. and it says, and among them none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Verso- Therefore they served before the king. Verso siguiente. Verso 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. And it says, those that Daniel continued until the first year of King Cyrus. Hay un verso que nos pasamos. Verso 20. Verse 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces que mejores. And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better. 10 veces mejores, 10 times better. no peores, Not worse, no término medio, not halfway, no más o menos, not kind of good. 10 veces mejores, 10 times better. superiores, Superior. su sabiduría, Their wisdom, su inteligencia, their knowledge, su manera de hablar, their way of speaking, su capacidad, their su capacity, personalidad, their personality, mejores. better. No había otro como ellos. There was none like them. Y escuche, ellos no crecieron en esa tierra, You see, they didn't grow up in that. pero Dios les dio sabiduría, But God gave them wisdom. Dios les dio inteligencia God gave them knowledge. y los hallaron 10 veces mejores. And they found them 10 times better. Yo conocí el testimonio y tuve el privilegio de conocer a unos hombres de Dios. I knew the testimony and I had the privilege of knowing men of God. Eran unos jóvenes. They were young men. Todos estaban estudiando para ser maestros allá en Honduras. They were all studying to be teachers. Y Dios los llamó a ellos. And God called them. Fue un llamado tan fuerte
with such a strong calling. Muchos de ellos son pastores hoy en día, Many of them are pastors nowadays. profetas de Dios tremendos, Prophets usados of por God Dios. that are used greatly by God. Y Dios se les reveló y se les manifestó a ellos. And God was revealed unto them. Y ellos estaban a punto de graduarse. And they were about to graduate. Escuche. Listen. Y Dios los llama a ellos. And God calls them. Un llamado a dejarlo todo. A call to leave it all. Y se retiraron. And they retired. Y se fueron a un monte a ayunar y a buscar el rostro de Dios. And they went to a mountain to pray and to fast. Y tenían que ir a hacer su último examen And they had to go do their last exam para graduarse. so that they could graduate. Y Dios en ese retiro, And God in that retreat, Dios les dio a ellos God gave them mucho más de lo que les había dado. more than He had given them. Regresaron, They returned, hicieron los exámenes they took the exams, y fueron los mejores. they were the best. Los mejores. The best. Se graduaron con honores. They